vamos a reconstruir a este Ipswich Town, pero con agentes libres. Ojo que el episodio termina cuando consigamos la Champions, ya saben cómo funciona. Intentaremos ser los mejores de Inglaterra, claro que sí, y buscaremos la mayor cantidad de agentes libres, ojalá jóvenes, que podamos encontrar en el difícil mercado de los agentes libres. No tenemos límite de temporadas, así que vamos a darle inicio a esto. Poderoso like, suscríbanse y vamos a ver nuestra plantilla inicial. Ojeada rápido a esta plantilla, chicos. Tenemos este de Lab como delantero centro, va a ser nuestro 9, tiene 21 años, significa que posiblemente va a estar todo el episodio. Connor Chaplin también va a ser nuestro capitán, seguramente, un viejo conocido en el canal desde, no sé, FIFA 20, 21, wow. ¿En qué equipo era que estaba? Era como de tercera división, bueno, no recuerdo muy bien, pero Connor Chaplin tiene una historia magnífica en este canal. Phillips está en calidad de préstamo, se irá, no lo compraremos porque no sería agente libre sin lugar a dudas. Por aquí tenemos varios jugadores, este Tuan Seven, ex Manchester United, lo vamos a dejar porque tiene 26 años, yo creo que aquí dándole los minutos suficientes puede brillar como no lo hizo en la casa de los Red Devils. Por aquí jugadores a préstamo, algunos los venderé, realmente saben que en este tipo de episodios el presupuesto no es relevante ya que no lo necesitamos del todo. Vamos a iniciar de esta manera, chicos, yo creo que vamos a dejar la alineación así, aunque estos jugadores les vamos a cambiar a extremos derechos, ya saben que subiéndolos un poco nos regalan un par de unidades de crecimiento. Démosle inicio, busquemos en el mercado de fichajes a ver si pudiéramos traer a alguien interesante para este primer mercado. Primer fichaje es un chiquitín, tiene 21 años, 60 y pico de media, pero bueno, no creo que sea tan relevante. Lo traje porque al ser joven probablemente tenga potencial. Este Christopher Horvat o Horvat, bueno, como sea. Ahí llega, no sé si tenga minutos porque lo voy a enviar a préstamo. Otro jugador que no sé, digamos que no tiene tanto crecimiento. Bueno, sí tiene crecimiento, pero no va a ser tan relevante en este episodio. Lo que pasa es que me gusta tenerlos en calidad de préstamo para tener opciones para cambios generacionales, ya saben. Bueno, la comunidad mexicana apreciará mucho este fichaje, aunque para ser honesto no sé qué pasó con Diego Laínez. O sea, hubo un tiempo en donde sonó mucho, fue jugador revelación, o bueno, sonaba mucho, digámoslo así, pero después sencillamente se perdió. Creo que estuvo en el Betis, bueno, no sé mucho de él, pero sí lo recuerdo y tiene 24 años, va a ser titular. Este sí es un fichaje que sí o sí va a ser titular, porque está joven y puede, incluso con la edad que tiene y la valoración que tiene ahora mismo, chicos, me atrevería a decir que puede ser Balón de Oro. Uno nunca sabe. Tiene 24 años el señor Laínez. Ahí está, repito, no sé qué fue la vida de este señor, alguien que me lo deje en comentarios, si está jugando en México, en fin. Agente libre, muy buena negociación, 76 de media, perfecto. ¿Es mediocampista? No, pero nos aparece como MD. Muy bien, quiero que este mexicano me empiece a sorprender. Tiene 78 de media, creció una, creí que iba a crecer 2, pero bueno, no importa. ¿Qué es esto, por Dios? Nos vamos a segunda división. No creo que me hubiese pasado, bueno, sí, tal vez en otros FCs o en otros FIFAs, pero al menos en el FC 24 y en el FC 25 no habíamos descendido en un modo carrera. Bueno, hice simulón, no simulé partido tras partido, pero bueno, esto no está bien. Hombre, yo creo que estas competiciones ni las miremos. Sé que esto es un poco cínico de mi parte, pero bueno, wow, pero miren en las asistencias sí tenemos a Diego Laínez en el quinto lugar, pero fueron solo 8 asistencias en toda la Premier. Wow, nuestro portero, no. En fin, chicos, esto salió muy mal. Bueno, el crecimiento de nuestros muchachos sí está siendo interesante, la verdad es que no está tan mal. Wow, estoy sorprendido que nos vayamos a... Ay Dios, Laínez, wow, 80, muy bien. Estoy muy sorprendido de que tengamos que ir a la segunda división. Es vergonzoso. El señor Phillips, gran jugador, pero no seguirá con nosotros porque tenemos que comprarlo y no estamos interesados en comprar a nadie. Todo debe ser gratuito. Jugadores como este, bueno, tengo que irle buscando reemplazo, pero ya saben que el mercado de agentes libres no es tan sencillo, de hecho es más complejo de lo que parece. Es bien complicadito. Jugadores que prestamos como este, Edmundson, excelente, van creciendo la juventud, pero esta es una juventud compleja, chicos. Esta es una juventud bastante difícil. Este déjenme ver, wow, 71, muy bien. Este chico, bueno, pero tiene 27. Vamos a la siguiente temporada y tratemos de solucionar esto lo más pronto posible. Bueno, esta temporada vamos a iniciar con canteranos. Sé que no son lo mejor que queremos ver en estos episodios, pero no podemos tampoco dejar pasar. Hago búsqueda cada mercado, busco posición por posición, qué jugadores encuentro libres y me encuentro un jugador de 76 de media, MC, que bueno, en el momento no lo podríamos encajar todavía, tal vez luego sí, y con 17 años. Entonces tenemos que ficharlo, no lo podemos dejar ir. Te encuentras a Thibaut,
no sé cómo se pronuncia, Antoine, digamos así. Es un francés también con 17 o 18 años y una valoración de 73. Jugadores que, ojo, van o son pensados, estos son movimientos pensados en el futuro, el cambio generacional, ya saben de lo que hablo. Fin de temporada y por fortuna regresamos a primera división, pero los fichajes muy flojos. Vaya que está imparable este señor Chaplin, máximo goleador de la segunda división. El mejor asistente también fue nuestro Davis. Vista rápida al desarrollo de nuestros muchachos porque creo que no crecieron muchos. Bueno, este chico se quiere ir, jugó siempre 28 partidos, muy bien. Ojo con el dato, chicos, porque tengo prisa de ver algunos jugadores que tengo pendientes, a ver si de pronto consiguiéramos un gran fichaje gratis para la próxima temporada, pero pues no lo veo difícil, lo veo muy difícil. Estos muchachos se estancaron un poco, este va ahí poco a poco, pero no están creciendo como quisiéramos. Creo que nos equivocamos un poco, bueno, no importa. Ahí está, muy buen desarrollo, pero lento. Ay, lento este Simón. Simón no, es Smodic, es la cosa. Es que Simón. Vamos a la tercera temporada, ya que regresamos a la Premier. Chicos, tengo que reconocer que para empezar esta temporada, este es un gran fichaje. Maravilloso, sin lugar a dudas. Esperemos que nos vaya bien. Es un chico muy joven, evidentemente. Veámoslo un poco más de cerca. Aquí el señor Osama bueno, no voy a pronunciar esto. En fin, llega para nuestro medio campo, sin lugar a dudas. Qué maravilla. Muy bien, veamos cómo nos va. Bueno, rompimos el mercado de fichajes. Ay, Dios santo, muchachos, qué locura, qué bendita locura encontrar a este señor totalmente gratis y fue realmente mucha suerte. Mucha suerte, llega como 9, tristemente tiene 37 años. No creo mucho que valga la pena o que vayamos a tener, bueno, claro que firmó por 3 temporadas. El 9, sin lugar a dudas, titular. Evidentemente se retirará en Inglaterra como debe ser en primera división y yo creo que será titular 2 temporadas porque se retirará tal vez, bueno, no sé. En fin, ahí acaba de llegar el señor Robert Lewandowski totalmente libre. Quedé impresionado, no creí encontrar a este señor y nunca lo había encontrado en un episodio de Agentes Libres. Muy bien, tenemos nuevo fichaje, Álvaro Bastida o Bastida, debe ser Bastida, mediocampista defensivo porque lo necesitamos para recambio, estamos un poco flojos en esa posición. 22 añitos, 74 de medio, un potencial interesante, yo creo que podría en el futuro funcionar muy bien. Defensa central para nuestra defensa central. Chicos, tenemos aquí un muchacho que podría venirnos bastante bien, tiene 78 de media, creo que es 27 años, es un alemán, yo creo no, 79, mire, necesitamos, ahí queda perfecto. Gribbs y él podrían ser los titulares. Otro veterano de guerra, yo creo que este nos funciona muy bien, podría ser capitán, yo creo que sí, podría, no, pero yo creo que la capitanía sigue siendo de el señor Connor. Connor sigue con nosotros, yo creo que se retira. Veamos cómo nos va con Brozovic, buen jugador evidentemente, pero bueno, ya tiene 33 años, muy experimentado sin lugar a dudas, el croata, pero repito, muy veterano. 2 temporadas tal vez, firmó por 3, pero con 2 está. Este es un ex Leicester City, creo que era él, o era donde jugaba. Era un muchacho que prometía mucho hace unos 3 años, pero se perdió del mapa. Patson Daka es nigeriano, es de África, pero no recuerdo bien. No importa, lo que importa es que llega y va a ser nuestro suplente perfecto para Lewandowski. El señor Delap, yo creo que lo vamos a prestar. Nuestro regreso a la primera división no estuvo tan mal, al menos no como nos pasó en la primera temporada que no hicimos nada. Creo que una medianamente buena presentación en FA Cup, pero por Carabao Cup sí no estuvo bien. A nivel goleador por liga no nos fue nada bien, en asistencias menos y nuestro portero, ni siquiera en las curvas. Increíble que Lewandowski sea el goleador. Bueno, eso no es lo increíble es que lo haya hecho con 12 miserables goles esta temporada. ¿Qué temporada tan floja la de este Ipswich? La Ines, miren, está creciendo muy bien, pero no hacen goles, van parejos con Clark, Hutchinson que se quería ir, pero al final logró quedarse, o todavía no sé realmente. Daka titular la próxima temporada porque Lewandowski está muy flojo. Miren este muchacho creciendo bastante bien, miren, excelente, logramos pasarlo a medio centro defensivo. Este chico también va creciendo, Bastida. Creo que bueno, tal vez no fue tan mala decisión, creo que la próxima temporada lo voy a dejar aquí. Ahí están nuestros muchachos creciendo poco a poco. Delap, wow, yo creo que bueno, Delap vamos a dejarlo un añito más en préstamo, pero creció muchísimo, tal vez 6 unidades, wow, increíble, 5 unidades tal vez creció ese señor, qué
locura, este chico también creciendo. Están Brozovic, sí fue una total decepción, pero la próxima temporada como suplente nos puede ayudar bastante. Este señor, ¿qué tal? Bueno, ahí van, chicos, ahí van, porque están muy flojos los fichajes, muy complicado conseguir jugadores. Fin de temporada y no mejoramos. 10º lugar. Ronda 5, FA Cup. Pésima también la actuación en Carabao. Ay Dios, en el goleo no tenemos nada, por aquí tampoco y por aquí menos. Está saliendo muy mal este episodio. No, puede ser un goleador con 18 goles. Qué mal. Este señor ya la próxima temporada se integra, va a ser titular porque Lewandowski, bueno, lo vamos a dejar retirar con nosotros, supongo, pero ya está muy chiquitín, 74 de media. No queremos dejarlo ir. Daka será suplente. Delab regresará a donde pertenece, porque ya está gigante. Creo que ese delantero nos va a ayudar muchísimo. Tenemos que ir pensando en reforzar la suplencia en el ámbito defensivo. Mira, este señor va muy bien. ¿Qué edad tiene? 25, va perfecto. Chicos, tenemos que mejorar eso porque nuestros defensas suplentes están muy regulares. Este chico no creció tanto, pero ahí va. Es joven y todavía tiene tiempo. Miren, defensas como este tenemos que ir pensando en cambiarlos. Clark que no está tan viejo, pero no está creciendo mucho. Miren este gran delantero. Este muchacho se estancó. Este portero ni qué decirlo. Bien, chicos, vamos a la siguiente temporada. Arrancamos con este fichaje. Es un jugador totalmente desconocido para mí. No sé si para ustedes, pero tiene buena media. Tiene 82 de media y tiene 27 o 28 años. Pues vamos a traerlo porque lo necesitamos en el medio campo. Llegará como titular. Es afro, lo que significa que puede tener mucha potencia y mucha velocidad. Esperemos que así sea. Este sí es un jugador medianamente conocido y estaba por ahí gratis. La verdad, en este instante ya no lo necesitaríamos, pero tampoco lo iba a dejar ir porque es un gran jugador. Tiene 33 años, ese es el tema. Tuviera 31 sería fantástico, pero va a ser suplente. Va a ser suplente ya. La verdad, la fórmula con Brozovic nos dejó claro que no funcionan este tipo de jugadores, pero lo voy a traer porque gratis hasta un... Bueno, por fin tenemos algo bueno que mostrar. 4º lugar y vamos a Champions. Tenemos el primer título. Bueno, ganamos una liga, creo, pero este es un título a nivel Copa. Es el primero. La verdad que nos fue también fantástico. Semifinales, no estuvo mal. Vaya, en serio, fue que nos fue bastante bien esta temporada porque tenemos el segundo máximo goleador, es el señor Jack Clark, original de la plantilla. Y tenemos el 4º, Chaplin, este Chaplin que sigue siendo una locura. Nuestro portero no le fue bien. Bueno, 25 goles para Clark. Es un pedazo de jugador, tiene 28 años. Aspirante al Balón de Oro, posiblemente. Vamos con Delab, que también hizo un trabajo bastante bien. Llegó y recuperó su titularidad, su lugar, el que no debió perder, pero creo que su préstamo le ayudó a crecer. Miren a Chap, miren a Connor, por Dios santo. Daka, 13 partidos, no tuvo tanto protagonismo, pero recuerden que él llegó para ser suplente y aceptó las condiciones. Entonces nada que hacer. Este chico ya se quedó esta temporada, jugó 24 partidos, pero curiosamente no creció. Ahí están nuestros defensas. Este muchacho creció 2 unidades, muy bien, excelente. Este se frenó un poco, pero bueno, no tenían historial para crecer tanto, ¿no? Creo que está bien, me doy por bien servido. Este portero sí me tiene impresionado. Este Johnson también frenadillo, pero yo creo que podemos finalizar con él. Greaves me dejó impresionado. Este señor no tanto, este tampoco, aunque como suplente no lo hace nada mal. Este señor sí, bueno, otro fracaso, igual que el de Brozovic, pero no importa. Nuestro portero suplente. Estos señores, veamos a Brozovic, mírenlo aquí, que yo creo que se retirará la próxima temporada, no lo sé. Miren estos señores creciendo. Perfecto, wow, miren cómo va este mediocampista. Qué locura, es un canterano. Sabemos que no sabemos el potencial exacto de un canterano, pero este nos está demostrando que lo hace bastante bien. Bastida creció hartísimo, se fue como con 78. Vaya, interesante. Yo creo que ya se queda la próxima temporada por la salida de Brozovic, muy seguramente. Vamos a la siguiente, intentemos hacer una buena presentación en Champions. Iniciamos con un muy buen fichaje para el medio campo. Este señor tiene calidad de titular, pero no sé si nuestros actuales titulares lo permitan. Lo que sí es que va a tener muchos minutos, va a ser suplente evidentemente, pero yo creo que va a tener hartos minutos. Nos quedamos sin porteros suplentes y hemos traído a este señor que es conocido, es muy conocido en el canal, pero que en este momento ya no brilla y que está como agente libre. Muy bien, este es un jugador que literalmente no lo necesitamos, pero hombre, lo encontré libre y había que traerlo. Casadei creo que es su apellido, déjenme ver su nombre. Cesare Casadei, correcto. Es que tiene 82 de media, tiene 26 años o 25 y creo que está perfecto. Incluso tiene calidad de titular, creo yo. Es un italiano que andaba por ahí sin empleo y yo creo que había que traerlo. Repito, no lo necesitamos, pero hombre, tampoco podemos dejarlo ir. Nos falta un lateral izquierdo, pero como suplente. Este alemán yo creo que nos puede colaborar mucho con esa tarea.
porque pues tenemos el titular que no lo podemos bajar, pero este muchacho no va a tener tantos minutos, pero va a estar ahí listo para ayudarnos en el momento que sea necesario. Fin de temporada y noticias interesantes es que estuvimos, cerca de ser campeones, pero no lo logramos, aunque quedamos 6 puntos por debajo del campeón. Tenemos Community Shield, ronda 5 de la FA Cup. Aquí también digamos que hubieron buenas noticias porque llegamos a la final, pero no lo conseguimos. Pero esta sí la tenemos. Muy bien. Goleadores en Champions, al menos en los primeros 5 no tenemos. Asistentes tampoco. Y a ver, wow. Ni siquiera nuestro portero nos fue. No, sí, mentiras. Tercer lugar para nuestro portero. Por Champions no tenemos goleadores en los primeros 5. Tampoco mejor asistente. Tampoco nuestro portero. No, sí, nuestro portero fue el mejor. Excelente. Delap es el máximo goleador de esta temporada. Segundo lugar para la Ines, que termina de 29 años y 90 de media. Pedazo de jugador. Este Clark también es brutal, chicos. Tiene muy buen regate. Y la verdad es que me parece un jugador interesante tener en cuenta y a prestarle mucha atención. Este señor al final cumplió bien. Este no creció, 32 años, pero bueno, creo que como suplente lo hizo bastante bien con 39 partidos. Daka ya no tuvo mucha presentación, pues debido a lo que sucedió con el señor Delap, que se pegó una estirada brutal en su préstamo. Este señor también mide 85 y tiene 26 años. Tenemos un mediocampista brutal para el futuro. Bueno, no tanto, pero bueno, 26 años todavía no está tan mal. En fin, nuestro portero, que no jugó partidos, pero ahí estuvo paciente. Este señor tampoco, que lo presté, no entiendo por qué. Y miren el mediocampista ofensivo de cara al futuro. Déjenme en comentarios, ¿les gustaría ver un episodio, un Borussia Dortmund en 5 años? Pero me gustaría hacerlo como en 10 para tratar de encontrar este tipo de jugadores, teniendo en cuenta que el Borussia Dortmund es una fábrica de talentos, es una fábrica de Haalands, de Jude Bellingham y ese tipo de cosas. Ya saben de lo que hablo. Entonces me lo dejan en comentarios de 5 o de 10 temporadas, o si eventualmente no quieren ver nada con el Borussia Dortmund. En lo financiero podemos ver que Clark termina siendo el más costoso de la plantilla. Delap por debajo, el señor Laínez, 113 millones para Davies, 105, un poco más, 85 para este señor Casadei, que terminó siendo importante, muchachos, terminó siendo muy importante en este episodio, o al menos en esta temporada que jugó. Creo que fue un episodio bastante bueno, creo yo, ¿no? Con altibajos, pero con jugadores totalmente gratis, ¿no? Bueno, de eso se trata. Y que terminaron costando bastante, como ese señor de Horvath, que 39 millones me parece bien. Este señor 20 millones. Excelente. Miren el pedazo de plantilla que hemos creado. Aunque tengo que reconocer que ya hay jugadores bastante avanzadillos en edad. Tendríamos que ir pensando en renovar la plantilla poco a poco. Veamos esta plantilla quedó costando 1.545 millones. Creo que estuvo fantástico. Veamos a nivel financiero también cómo dejamos pero el club. A ver, para esta temporada tuvimos ingresos de 534 millones. Buen marketing, creo yo. Gastos de 72. Creo que altos, teniendo en cuenta que no hicimos fichajes. Bueno, no, al menos no pagos. Al final una ganancia neta de 462 millones, un poco más. El valor del club ronda los 1.970 millones y la proyección era un poco más de 2.200. Camisetas más vendidas: Delap, Laínez y Chaplin. Ese Chaplin. Yo creo que, chicos, like por Chaplin. Saben que se lo merece. Es brutal. Aquí no lo demostró. Camisetas vendidas. Bueno, por este lado el marketing sí está muy mal, ¿no? 2.1 millones en una temporada. Yo creo que en las que jugamos 6, serían 12 millones de camisetas. No muchas. Lo que sí dejamos fue un presupuesto interesante. 267.7 millones. No está nada mal. Chicos, vamos al partido. Jugamos, pero ganarlo. Y hacemos un pequeño resumen, ya saben cómo funciona. Wow, miren este gran momento, muchachos. Vamos contra el Real Madrid, jugador a seguir, miren, Vitinha. Chicos, me gustaría hacer un reto, ya que en el canal hemos venido haciendo modos carrera con nacionalidades específicas. Bueno, hicimos la última con Colombia, hemos hecho con México, en fin, me piden bastantes, más que todo latinoamericanas. Las voy a ir haciendo a su debido tiempo, en la medida en la que pueda. Pero me gustaría hacerlo también con, por ejemplo, con portugueses. Solo fichando jóvenes promesas, pero portuguesas, que estén, bueno, tanto en Portugal, evidentemente, como alrededor del mundo. Sería interesante porque es que salen jugadores como Vitinha, salen jugadores espectaculares. ¡Wow! Miren, Frankie de Jong. Un poco real el FIFA, perdón, el FC, no lo creo. Ay, Dios. Chicos, me lo dejan en comentarios, ¿sí? De pronto si saltamos y pasamos del otro lado del charco y vamos a Europa y hacemos de pronto, no sé, con portugueses, aunque españoles también vendría bastante bien, pero
no sé, sería bueno como si en el caso de los españoles, pues dejar por fuera a jugadores como Pedri y estos jugadores que sabemos de sobra que son brillantes y que son grandísimos, sino buscar un poco más abajo, ¿no? Un poco más en el fondo de las jóvenes promesas, de la cantera, digámoslo, de España o de Portugal. Qué interesante. No sé, ustedes me lo dejan en comentarios. Ahí está, cómo nos enfrenta. Wow, vienen bastantes amonestados por parte del Real Madrid. Mbappé, Saliba y, mire, Saliba, que suena en la vida real, ¿no? Y Militao están amonestados, pero no importa porque finalmente este es el último partido del Real Madrid en esta Champions o en esta versión de Champions. Este señor del número 22, no sé quién será. La foto para el Madrid. Ahora vamos con la foto nuestra, que también la merecemos. Claro que sí, ahí está. No había visto las intros en este FC25, que ya las podemos ver, y bueno, decidí hacerlo para esto, un poco de relleno para el video, chicos. Vamos rápidamente porque nosotros ya conocemos nuestra alineación, nuestros muchachos. Vamos al partido y concentrados porque este puede ser un partido supremamente complicado. Partido que sería bastante enredado. Por aquí al minuto 15 tendríamos una ocasión, pero el fuera de lugar nos arrebataría la oportunidad, igual también el portero. Por aquí tendríamos otra sobre el minuto 35. El partido, repito, estaba siendo muy enredado. Teníamos ocasiones, pero el Madrid defendía bastante bien. Una más antes de finalizar el primer tiempo, pero seguíamos errando. Por aquí ya en el minuto 118 el Madrid lo intentaba. Al final nos iríamos a los penaltis. Penaltis bastante complejos, chicos. Este lo decidiría todo y por fortuna se fue adentro. Tapamos algunos. Definitivamente nuestro portero fue la figura en este partido o en esta tanda de penaltis. Chicos, nos corramos campeones, fantástico, muy difícil la final contra este Madrid, pero es el campeón de la Champions, entonces no era una final fácil. Pero aún así la logramos sacar adelante. Esto significa que vamos a ver, chicos, mientras ellos celebran, evidentemente, vamos a hacer un resumen chiquito y finalizamos el episodio. Ligas conseguimos una, Community Shield también conseguimos una, FA Cup una, muy bien. No conseguimos la Carabao Cup, pero sí conseguimos la Champions, obviamente. Esto al final nos da un total de 4 títulos conseguidos, un poco flojo teniendo en cuenta que iniciamos en primera división. Ojo, tuvimos el mejor goleador en una ocasión y el mejor asistente. El mejor portero si no lo tuvimos jamás. Tampoco tuvimos nominaciones al Balón de Oro, por ende no hubieron balones. Valor de la plantilla, 1.545 millones. Buena plantilla, recuerden que toda es gratis. Nos costó 0 euros. Y por otro lado dejamos el club con un presupuesto de 267 millones. Valoración inicial de este Ipswich, 73 y lo entregamos con 87. Con una defensa muy buena como pueden ver. Chicos, llegamos al final de este episodio. Me gustaría que en comentarios me dejaran algún equipo que quieran que reconstruyamos con, ojo, agentes libres. De hecho, les voy a dejar para que no se vayan y mantengan conectados al canal un episodio también con agentes libres, pero les aseguro que van a encontrar otros agentes libres, no los mismos que vieron en este, sino que es otro. Siempre trato de buscar nuevos para los futuros episodios o para cada episodio más bien. Y del otro lado les voy a dejar un reconstruyendo con colombianos, que sé que les va a gustar si eres colombiano, y si no lo eres, pues vas a encontrar jugadores valiosísimos ahí con gran potencial y muy jóvenes. Poderoso like, suscríbanse, chicos, y nos vemos en el próximo. Adiós.